Hola, en este video vamos a revisar todo lo que se relaciona a un firewall, es decir, qué tipos de firewall existen, para qué usuario está destinado, entre ellos cuáles son las características que destacan entre un tipo de firewall y otro, así como de manera general cuándo no deberían de usarse estos firewalls. Bueno, a continuación vamos a conocer todo esto acerca de los firewalls para tener un mejor conocimiento, una mayor noción de qué es lo que hace un firewall y en sí qué es un firewall. Muy bien, vamos a comenzar. Pues actualmente uno de los principales desafíos que tienen las empresas en cualquier ámbito, en general las empresas pues tienen que mantener o asegurarse de que toda su información, es decir, todo su tráfico de red se encuentra seguro. Es por ello que para algunas empresas no es tan fácil poder decidir qué firewall podría ser mejor para ellos de acuerdo a su giro y de acuerdo a todas las acciones y necesidades que se emplean pues en su empresa. Es por ello que se necesita saber realmente nosotros como profesionales de TI cuáles son las características de un tipo de firewall o de otro para poder recomendar de la mejor manera a este tipo de empresas pues la utilización de un firewall y así poder mantener la integridad de la información y pues evitar que esta información y todo el tráfico de red sea comprometido. Y bueno, muy bien. Vamos ahora a comenzar con qué es un firewall. Y pues de manera general, un firewall es un tipo de herramienta de seguridad que se utiliza para filtrar el tráfico de red y además evitar que se realicen ciertas acciones no deseadas, por supuesto. Los firewalls, o también conocidos como, en español como cortafuegos, se pueden usar para separar nodos de red de algunas fuentes que incluso podrían ser también externas. Otra de las funciones de los firewalls es que pueden ser de software, también de hardware, o incluso actualmente pues hay algunos que son basados en la nube. Entonces, pues de acuerdo a estas categorías, pues se van ajustando las necesidades de cada uno de los clientes que deseen obtener los beneficios de estos servicios de firewall. Además, el objetivo principal, por decirlo de alguna manera, de un firewall es bloquear algunas de las solicitudes de tráfico malicioso y paquetes de datos, mientras que, mientras que permite el tráfico real o legítimo. Es decir, que lo que hace un firewall es tal cual filtrar todas aquellas solicitudes que no necesitamos o que no deseamos, pero al mismo tiempo sí permite el tráfico de red de aquellas solicitudes que nosotros deseemos permitir. Y bueno, estuve investigando un poco y me encontré con distintas categorías de firewalls. Como podemos observar en la sección de Cisco, ahí nos mostraba aproximadamente entre 3 y 4 tipos de firewalls, pero yo al momento de estar investigando y revisando un poco, me di cuenta que existen aproximadamente 8 tipos de firewalls. Y bueno, la verdad es que desconozco si haya más de estos 8 tipos de firewalls, pero pues estos son los que yo encontré que son más utilizados. Entonces, como podemos observar ahora en esta imagen, esto es de manera breve lo que acabo de explicar. Nosotros tenemos aquí como nuestro PC, nuestra computadora o nuestro sistema, y aquí es donde se encuentra el firewall, que en sí lo que hace el firewall, como lo he explicado y como lo podemos observar en esta imagen, es que si alguien en esta parte de la imagen del lado izquierdo, si algún atacante nos desea pues filtrar información o robar información mediante el uso de Internet, pues lo que hace el firewall es evitar este tipo de amenaza y mantener nuestro sistema, nuestra computadora segura. Entonces, pues aquí de manera breve en una imagen me encuentro explicado qué es un firewall. Ok, bueno, ahora voy a mencionar los 8 tipos de firewalls que yo encontré y así como qué significa o a qué se refiere cada uno de ellos. Bueno, el primero que encontré fue Packet Filtering Firewall. El segundo fue un Circuit Level Gateway. El tercero es un Stateful Inspection Firewall. El cuarto es un Application Label Gateway, también conocido como un Proxy Firewall, para tener esa noción y pues, poderlo identificar de manera propia, ya que igual lo podemos conocer, pero pues con otro nombre. Eh, el siguiente es un Next Gen Firewall,
que estos son los firewalls de siguiente generación. El siguiente, que son los que ya he mencionado anteriormente, pues son como los más clásicos, que es un software firewall, un hardware firewall y por último el cloud firewall. Y bueno, ahora voy a explicar de qué se trata más o menos cada uno de estos tipos de firewalls. Bueno, vamos a comenzar con el primero. En cuanto al Packet Filtering Firewall, es un tipo de arquitectura un poco más básico, más general. De hecho, es el más antiguo, ya que este firewall lo que hace es que realmente filtra los paquetes y también crea un punto de control en el cual este punto de control se crea en el enrutador o en un conmutador de tráfico. Bueno, también debemos considerar que este firewall realiza una verificación simple, es decir, no es muy sofisticada a comparación de las nuevas tecnologías de firewall. Y pues también debemos de tener en cuenta que si el paquete de información que analice este firewall no pasa la inspección, pues automáticamente se descarta. Entonces, una cosa buena, una ventaja que podríamos considerar de este firewall es que no requiere de muchos recursos. Eso es algo bastante bueno, ya que como conocemos actualmente, pues la mayoría de las cosas que son muy potentes pues requieren muchos recursos. En cambio, este tipo de firewall, el packet filtering, pues no requiere de muchos recursos. Esto significa que pues no tiene un gran impacto al momento de observar el rendimiento de nuestro ordenador o de nuestro sistema. Entonces, pues esto es algo que nosotros podemos considerar como algo, pues bueno, que tienen este tipo de firewalls. También son, bueno, son relativamente fáciles de evitar en comparación a firewalls con sistemas de inspección un poco más seguras. Entonces, pues bueno, ahí tiene como ciertas características que dependiendo de nuestro giro, de nuestras necesidades, pues podríamos considerar o descartar. Bueno, el segundo firewall, que sería el de pasarelas a nivel de circuito. Bueno, este tipo de firewall es bastante simple y de manera general está destinado a aprobar o denegar de manera rápida y fácil y eficiente el tráfico sin consumir tantos recursos. Es decir, que esto también es bueno ya que no consume tantos recursos y pues lo que hace es aprueba o denega el acceso a cierto tráfico de red. Entonces, aquí debemos considerar que las puertas de un enlace a nivel del circuito, pues funcionan verificando el protocolo del enlace, que en este caso sería el TCP, y también debemos de considerar que, pues bueno, bueno, el TCP está diseñado para poder garantizar para esa sesión que la información del paquete de donde está proveniendo, pues es legítima. Y bueno, también debemos de considerar que si es eficiente en recursos, pues debe tener algunas otras cosas en las cuales podríamos poner ciertos peros, ¿no? Pero de manera general, estos firewalls no van a verificar el paquete en sí tal cual. Entonces lo que hace es que si un paquete lleva o contiene malware, pero tenía un protocolo de enlace TCP correcto, pues lo va a dejar pasar de inmediato, ¿no? Entonces, pues realmente no es como algo que podamos considerar de todo seguro, ya que si el atacante considera este tipo de cuestiones, pues en general el firewall lo va a dejar pasar ya que pues cumple con este protocolo TCP y sin importar lo que lleva dentro del paquete, pues nada más se cumple con este protocolo, pues lo va a dejar pasar, ¿no? Entonces, pues no es bastante seguro, no es suficiente para poder proteger sí, el sitio o la empresa de manera eficiente. Ahora, el siguiente método o mejor dicho, el siguiente tipo de firewall es el firewall de inspección con estado. Aquí la diferencia es que este firewall combina tecnología de inspección de paquete y la verificación de protocolo de enlace TCP para crear un nivel de protección mayor que cualquiera de los dos tipos de arquitecturas anteriores. Entonces, sí se podría proporcionar por sí solo, de manera autónoma. Sin embargo, algo malo
este firewall es que también ejercen más presión sobre los recursos de nuestro computador. Entonces, pues a diferencia de los anteriores, este sí pues requiere de bastantes recursos para poder mantener estable el uso del firewall. Entonces, pues esto puede realizar transferencia de paquetes legítimos en comparación pues con otras soluciones. Bueno, el siguiente tipo de paquete es el cortafuegos proxy, el firewall, el proxy firewall. Y bueno, también está un poco relacionado con los firewalls de la nube, pero bueno, en general estos firewalls proxy operan en la capa de aplicación para poder filtrar el tráfico entrante de red. Entonces, bueno, de ahí es que proviene su nombre de puerta de enlace a nivel de aplicación. Entonces, estos firewalls se entregan a través de una solución basada en la nube u otro dispositivo proxy. En lugar de permitir que el tráfico se conecte directamente, pues el firewall proxy establece primero de manera determinada, de manera específica, el tráfico, mejor dicho, en lugar de permitir que el tráfico se conecte directamente, pues lo que hace es que el firewall proxy establece primero una conexión con la fuente del tráfico y a partir de ahí inspecciona el paquete de datos entrantes. Entonces, pues este es como un método de verificación distinto. Entonces, esta verificación es un poco, podemos decir que es un poco similar al método del firewall de inspección, ya que pues también el estado analiza tanto el paquete como el protocolo de enlace. Entonces, en este aspecto de este firewall proxy, pues sí analiza tanto lo que contiene el paquete como su protocolo. No es como el anterior que pues solo verificaba el protocolo sin importarle lo que contuviera el paquete. Y bueno, en este caso, una vez que se verificó que se completó la verificación, pues ahora se aprueba la conexión entrante del paquete destino. Y pues bueno, a partir de ahí ya se podría crear, si se quisiera, una capa adicional de separación entre el cliente y por los dispositivos individuales de red. Y bueno, pues esto es relacionado a este tipo de firewall. Bueno, ahora el firewall de próxima generación. Bueno, relacionado a esto es que muchos de los productos de firewall avanzados actualmente se podrían llegar a entender como arquitecturas de próxima generación. ¿Por qué? Por toda la tecnología que estos estarían utilizando. Sin embargo, no hay tanto, eh, pues si no hay tanto que hacer en cuanto a un firewall, ya que pues realmente todos hacen prácticamente lo mismo, que sería filtrar la información, ¿no? Sino más que nada es como para poder darle un plus a su producto de firewall. Entonces, algunas de estas características comunes de este tipo de arquitecturas denominadas como de nueva generación es que incluyen una inspección profunda de los paquetes, o sea, verifican el contenido real del paquete de datos y además de eso, pues se comprueban los protocolos de enlace y además de eso la inspección de los paquetes pues es a nivel de superficie. Es por ello que los firewalls de próxima generación se pueden entender como, bueno, este tipo de firewall lo podríamos entender como que también incluyen otras tecnologías y además es un IPS, un sistema de prevención de intrusiones. Entonces, pues funcionan para detener de manera automática ataques en la red, ¿no? Y bueno, el problema de esto es que no existe una definición única para poder decir, este sí es un firewall de próxima generación, sino que aquí más que nada nos toca a nosotros como usuarios de firewall poder identificar o verificar qué capacidades específicas pues tiene cada uno de estos firewalls y pues decidir en cuál de estos se podría invertir o en cuál no. Como había dicho anteriormente, pues esto depende mucho de las necesidades de nuestro negocio, nuestra empresa. Bueno, ahora, como había especificado, también están los cortafuegos de software, los firewalls de software,
o mejor dicho, los software firewall, que esto pues, incluye cualquier tipo de firewall que esté instalado en un dispositivo local. También el beneficio de este tipo de firewalls es que son muy útiles para poder crear una defensa profunda adicional y así poder aislar algunos puntos finales de nuestra red de manera individual y entre sí. Pues además de esto, se deben de mantener los firewalls de software individuales en distintos dispositivos y pues esto puede llegar a ser difícil ya que puede requerir o demandar pues bastante tiempo. Y además no todos los dispositivos en una red pueden ser compatibles con un único tipo de firewall. Entonces pues esa es otra cuestión que deberíamos nosotros de considerar. Ahora, el siguiente tipo es el firewall de hardware. Y bueno, lo que nosotros podemos entender con este tipo de firewall es que bueno, este tipo de firewall usan dispositivos físicos que actúan de manera similar a un enrutador de tráfico para interceptar paquetes de datos y además interceptar solicitudes de tráfico pues antes de que estos se conecten, antes de que antes de que estos sean conectados a la red. Entonces, la principal debilidad de este tipo de firewalls que están basados en hardware es que generalmente son fáciles para aquellos ataques internos, es decir, no se pueden evitar de manera eficiente. Entonces, pues es una cuestión que deberíamos de considerar al momento de poder elegir este tipo de firewall. Y bueno, algunas de las capacidades de estos firewalls es que pueden variar según quién sea la empresa fabricante. Es decir, puede que algunos tengan capacidades más extensas, mientras que otros tengan capacidades limitadas. Entonces, pues esto también podría manejar de manera más eficiente o no conexiones simultáneas. Y pues esto es algo que realmente sí debemos de considerar de acuerdo a las necesidades de nuestra empresa. Y bueno, por último, el cortafuegos en la nube, que esto pues son de los cortafuegos que se están utilizando más frecuentemente. Y pues esto es más que nada que cada vez que nosotros utilizamos un servicio o una solución que esté basada en la nube, pues nosotros también debemos de considerar que esto debe usar un firewall. También se puede conocer como un servicio de firewall en la nube o como un servicio FAS. En general, este tipo de servicios de firewall de nube son considerados sinónimos de firewalls proxy. Y bueno, esto se debe ya que existe un servidor en la nube y pues se usa a menudo con una configuración de firewall proxy, que es como lo habíamos contado anteriormente en el tipo de firewall proxy. Entonces, pues sí, son un poco similares en este aspecto. El beneficio de este tipo de firewalls basados en nube es que son muy fáciles de escalar. Como sabemos, pues la nube por decirlo de alguna manera, infinita, de acuerdo obviamente a proveedor y las necesidades de cada uno, pero pues son muy fáciles, así como es muy fácil de escalar un almacenamiento en la nube, pues también es muy fácil poder hacer más grande o escalar este tipo de soluciones de firewalls en la nube. Y bueno, pues esto ya dependería de cada una de las necesidades que nosotros podamos requerir o no. Y pues también podríamos pues agregar una capacidad adicional al servidor de la nube para poder filtrar también cargas de tráfico un poco más grandes, ¿no? Pero pues bueno, esto ya dependería de cada una de nuestras necesidades. Pues los firewalls en la nube de manera general son como los firewalls de hardware que destacan en cuanto a la seguridad perimetral. Y bueno, pues ya de manera rápida para poder concluir con una pregunta que se podrá hacer como de manera muy frecuente, que sería ¿qué tipo de arquitectura de firewall es adecuada para nuestra organización? Y bueno, es que esta pregunta no tiene una solución específica, una respuesta específica, sino que dependerá de cada una de nuestras necesidades como empresa, como organización, y además de qué es lo que nosotros deseamos hacer en el momento y también debemos considerar qué es lo que podríamos hacer o no en el futuro. Entonces, pues esta respuesta queda libre de acuerdo a nuestras necesidades, pero pues sí debemos de considerar todos estos tipos de soluciones que he explicado a lo largo de este video.
Algo que sí debemos de tener muy en cuenta, y ya para finalizar, es que ninguna capa de protección, por más sólida, robusta que sea, será suficiente para poder proteger nuestro negocio. Siempre, siempre, siempre debemos de tener más de una solución de protección, pues para poder proporcionar una mayor seguridad a nuestras redes, y además de esto, pues poder tener múltiples capas de firewalls. Con esto, pues podríamos asegurar tanto el perímetro como la separación de diferentes activos de nuestra red. Entonces, pues sí, esto es algo que nosotros debemos de considerar, de tener muy en cuenta al momento de elegir firewall. No podemos asegurar o garantizar la seguridad con un solo tipo una sola solución de seguridad en red. Entonces, pues debemos de tener esto muy en cuenta. Entonces, ya para terminar, es que nosotros al contar con un firewall, sí se hace de manera más eficiente o ayuda a poder hacer que nuestra red sea más difícil de descifrar al momento de estar creando pues una defensa adicional en profundidad con pues distintos activos, los cuales los estaría aislando. Entonces, pues haría que los atacantes tengan que realizar un trabajo pues mayor para poder llegar a toda nuestra información confidencial, ¿no? Entonces, pues sí, esta es lo que estaría haciendo un firewall independientemente de la solución que nosotros pues deseemos elegir. Y bueno, para este también me di a la tarea de escoger algunas funciones, algunos ejemplos, mejor dicho, de algunos tipos de, pues, de soluciones actuales de firewalls. Entonces, pues ya estas dependerán de cada una de nuestras necesidades, y a continuación las voy a estar mostrando para que así nosotros podamos contemplar cuándo podríamos usar pues uno o cuándo podríamos usar algún otro tipo de firewalls. Muy bien, pues ahora deberíamos de estar observando, visualizando mi pantalla en nuestro navegador. Ahí está. En el cual el primero es denominado como Ignition Output Free, el cual pues es un firewall en el cual podremos pues proteger nuestro sistema, y además nos estaría proporcionando bastantes herramientas. Obviamente, como es un sistema limitado, es un sistema de firewall limitado, pues mejor dicho, como es un sistema de firewall gratis, pues está limitado. Entonces pues debemos de tener eso en cuenta. Además de esto, también está un firewall denominado Cómodo, el cual nos permite realizar distintas acciones en red, y pues poder también controlar algunas aplicaciones que acceden a Internet, tanto el tráfico que entra y que sale, y pues vigilar algunos puertos. En tercer lugar tenemos el firewall de Zone Alarm, que también es gratis, y al ser gratis pues también tiene algunas herramientas limitadas, pero estas herramientas que contiene pues son bastante buenas. Además, algo bueno de esto es que también nos protege del phishing, y pues este phishing es muy común incluso en pleno 2020. Entonces, pues sí lo debemos de considerar, aunque aquí, como podemos observar, pues consume un poco más de cosas, consume más servicios de nuestra computadora, y pues eso es algo que también debemos considerar si es bueno o sería conveniente para nosotros sacrificar un poco del rendimiento de nuestra PC por mantener adecuado, o mejor dicho, por mantener seguro nuestro ordenador. En cuarto lugar tenemos PC Tools Firewall Plus 7, y pues de manera es muy similar a los anteriores. También tenemos un ABS Firewall, que este pues es parecido a Avast, a Norton, todos estos sistemas de seguridad que también incluyen su firewall y también su VPN, ¿no? Entonces, pues, esto es muy similar. También tenemos el Handicap Firewall. Y aquí lo que debemos de considerar en este tipo de firewalls es que también, si somos usuarios que no conocemos mucho, pues la manera en la cual nos vamos a mostrar la información tal vez no sea la adecuada. Entonces, pues es algo que debemos de también tener muy en cuenta. Por ejemplo, el Private Firewall, que pues de manera general tiene los botones y opciones muy limitadas, y pues esto igual no, además de pues proporcionar seguridad de manera general en firewall, también nos proporciona un poco de seguridad en cuanto a malware, algunos keyloggers, rootkits y otro tipo de información de métodos que podrán llegar a dañarnos, obtener nuestra información. Pero como decía, pues sí es muy importante también cómo nos muestra la información
ya que pues cada uno de ellos varía en su manera de mostrarlo en su interfaz. Pues si nosotros no conocemos mucho del tema, pues puede que sea más difícil para nosotros como usuarios normales, no poder entender este tipo de sistemas, ¿no? Bueno, aquí tenemos también el Soft Perfect Firewall, que como decía, pues como podemos observar, este tipo de firewalls son bastante antiguos, que me parece que ya tampoco tienen soporte para nuevos sistemas Windows en este caso, y pues algo también que debemos de tener en cuenta al momento de considerar firewalls para nuestros computadores. Este es un firewall control que es propietario de Windows 7. Hay algunos sistemas operativos, o mejor dicho, la mayoría de los sistemas operativos actuales, de los más usados y vendidos, pues incluyen su propio firewall. Y el último sería este de PeerBlock, que pues además de ser un firewall que contiene todas estas características que he mencionado anteriormente, pues también tiene como principal objetivo poder bloquear acceso de ciertas direcciones IP y pues evitar ataques como spyware, data trackers y algún otro tipo de sistemas que puedan poner en riesgo nuestra información. Y bueno, pues esto sería todo por este video que la verdad se hizo bastante largo, pero pues sí es muy importante que podamos tener en claro de qué se trata estos firewalls. Entonces, pues es algo que debemos de tener muy en cuenta y no dejar pasar por desapercibido, ya que pues sí, es muy importante esto. Bueno, aquí tenía una presentación en la cual iba a ir pasando de acuerdo a como fuera explicando, pero pues ya que la información nos consumió bastante, de igual manera aquí dejo estas pequeñas imágenes para que podamos pues tenerlas en cuenta y tener de manera visual qué es lo que sería un firewall, por ejemplo, en esta o en esta otra que es propietaria de Cisco, de hecho, y pues en esta. Entonces, pues eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Fue bastante largo, lo sé, pero pues sí, me parece que es bastante completo. Y pues no, espero que no haya quedado ninguna duda acerca de lo que serían los firewalls, cómo funcionan, algunos tipos de firewalls y los ejemplos que he mostrado. Entonces, pues nada, este sería el fin del video. Si tienen alguna duda, por favor háganmelo saber en los comentarios aquí abajo. Y si les ha gustado este video, pues suscríbanse, denle like y compartan con sus amigos. Estamos en contacto. Hasta pronto.